Bienvenidos a Archivos Enigmáticos. Hoy recorreremos una de las leyendas más profundas y estremecedoras de América Latina, La Llorona. Dicen que quien la escucha cerca en realidad la oye lejos, y quien la oye lejos la tiene demasiado cerca. Pero, ¿quién es realmente La Llorona? ¿Una madre desesperada? ¿Una entidad sobrenatural? Hoy recorreremos mitos, testimonios y misterios. Durante los siguientes minutos nos sumergiremos en sus orígenes, sus versiones y en investigaciones modernas. Dicen que el que escucha este grito jamás lo olvida. ¿Y tú, enigmático, te atreves a quedarte hasta el final? Algunos estudiosos creen que La Llorona no nació en la época colonial, sino mucho antes, en las culturas prehispánicas. En México, por ejemplo, Existía la diosa Cihuacóatl, protectora de las mujeres que morían en el parto. Crónicas españolas narran que se aparecía llorando por sus hijos, anunciando desgracias. Buenas noches a todos los enigmáticos. Hoy traemos otra leyenda famosa y a la vez tenebrosa. buenas noches, enigmáticos. Buenas noches para ti, Aurora. El episodio de hoy, como dices, es una leyenda famosa en varios países de Latinoamérica. Exacto, León. Es de las leyendas que está marcada de mucha historia en países de Centroamérica y México. Es un espectro, parecido a la ciguanaba, en el cual hay varios relatos de su avistamiento, donde la mayoría cuentan miedo que éste transmite. Sin más, comenzamos con esta enigmática historia. ¿Alguna vez, en el silencio de la noche, han escuchado un lamento que les eriza la piel? ¿Un grito desgarrador que parece venir de otro mundo? ¡Ay, mis hijos! Si ese sonido les resulta familiar, es porque hoy vamos a adentrarnos en una de las leyendas más famosas y aterradoras de toda Latinoamérica, la leyenda de La Llorona. Este espectro, esta alma en pena, no es solo un cuento para asustar niños. Es un eco profundo de nuestra historia. Una figura que ha vagado por las calles empedradas, los ríos y los campos de México y Centroamérica durante siglos. Pero, ¿quién fue esta mujer? ¿Por qué su llanto sigue resonando en nuestras noches? Acompáñenme en este viaje para desentrañar los misterios de La Llorona. La versión más conocida nos transporta a la época colonial de México. Se habla de una mujer indígena de una belleza deslumbrante, llamada a menudo María. Ella se enamoró perdidamente de un caballero español de alta cuna. De ese amor prohibido nacieron 2 o 3 hijos, que eran su adoración. Durante un tiempo vivieron una especie de felicidad clandestina. Él la visitaba, le prometía amor eterno, pero nunca formalizó su relación. El tiempo pasó y el caballero, presionado por su familia y su estatus social, decidió casarse con una dama española de su misma clase. Cuando María se enteró, la noticia le partió el alma. La traición y el dolor la consumieron, llevándola a un estado de locura. En un acto de desesperación y venganza contra el hombre que la había abandonado, y quizá contra sí misma por haber creído en sus promesas, llevó a sus propios hijos al río. Y allí, en la oscuridad, cometió el acto más terrible que una madre puede imaginar. Los ahogó. Los frailes coloniales también describieron apariciones de una mujer que vagaba en las noches de la Ciudad de México, gritando: ¡ay, mis hijos! ¿Era ya la Llorona?
o fue la adaptación de un mito indígena al imaginario colonial. La leyenda se fue transformando con los siglos, y ese lamento que quizá comenzó como un presagio, se convirtió en castigo eterno. La Llorona viajó de boca en boca por toda América. Cada región la adoptó y le dio su propia forma. En México, es la madre que ahogó a sus hijos y fue condenada a buscarlos por la eternidad. En Guatemala se habla de la Ciguanaba, una mujer hermosa que atrae a los hombres infieles para luego mostrarles un rostro terrorífico. En Venezuela aparece como la Sayona, que persigue a los hombres mujeriegos. Y en los Andes se narran historias de una mujer vestida de blanco que vaga en los ríos buscando a su hijo perdido. Distintos nombres, distintos rostros, pero siempre el mismo dolor. Cuando la claridad volvió a su mente y comprendió la monstruosidad de lo que había hecho, el remordimiento la aniquiló. Corrió por las orillas del río gritando desesperadamente el nombre de sus hijos, pero ya era demasiado tarde. El dolor fue tan inmenso que, según cuentan, murió de pena allí mismo. Desde ese día, su espíritu no ha encontrado descanso. Se le negó la entrada al más allá hasta que encuentra a sus hijos. Por eso, su alma en pena está condenada a vagar eternamente por los lugares cercanos al agua, llorando y buscando los niños que perdió. Su apariencia es tan escalofriante como su historia. Quienes aseguran haberla visto, la describen como una figura alta y delgada, vestida con un largo ropaje blanco que flota a su alrededor. Su rostro suele estar oculto por un velo o por su largo cabello negro, pero lo que más impacta no es lo que se ve, sino lo que se oye. Ese lamento fantasmal que hiela la sangre y que parece llevar consigo todo el dolor del mundo. Lo curioso de su grito es que engaña. Dicen que si la escuchas cerca, en realidad está lejos. Pero si su lamento suena distante, cuidado, significa que está justo a tu lado. Esta es una advertencia que ha pasado de generación en generación. Los padres y abuelos la usan para que los niños no salgan de noche y para advertir a los trasnochadores y a los hombres infieles. La Llorona, en cierto modo, se convirtió en una guardiana de la moral, un recordatorio sombrío de las consecuencias de la traición y la deshonra. Pero la leyenda no se queda solo en México. Como un río que se desborda, su historia ha fluido por toda Centroamérica, adaptándose y tomando matices propios en cada país. ¿Qué te parece, León, si hacemos una invitación a todos los enigmáticos? Claro, Aurora. Si ya llegaste hasta acá, Enigmático, y te está gustando este episodio, te invitamos a que te suscribas en nuestros canales de YouTube y Spotify, para hacer más grande esta comunidad enigmática que nos gustan las historias de terror y misterio. Además, puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok. Nos encuentras como Archivos Enigmáticos. Si tienes una historia personal de terror, paranormal o de misterio y quieres que salga en un próximo episodio, puedes compartirla a nuestro correo archivosenigmáticos@gmail.com. Sin más, continuamos con este episodio de terror. En Guatemala, por ejemplo, la Llorona es conocida también como María. La leyenda es muy similar a la mexicana, pero aquí se le añade un detalle particular. Se dice que vaga principalmente por las calles de la ciudad de Guatemala, especialmente en barrios antiguos como el barrio de la Recolección. Su llanto es un presagio de muerte. Si la escuchas, alguien en tu vecindario o incluso en tu propia familia podría estar a punto de fallecer. Es una mensajera de malas noticias, un augurio oscuro que todos temen. Viajemos ahora a Costa Rica. Aquí, la historia tiene un giro interesante. La Llorona Tica es una campesina indígena llamada Tulirá, que vivía cerca de un pueblo llamado Acerrí. Se enamoró de un español y tuvo un hijo con él,
pero él la abandonó para casarse con otra. Desesperada, Tulirá ahogó a su bebé en el río y, arrepentida, se quitó la vida. Su espíritu, ahora conocido como La Llorona, pena por las riberas de los ríos, especialmente durante la Semana Santa. Su llanto, en lugar de ser un lamento general, es un grito específico. ¡Ay, mijito! Es una versión más íntima y local, pero igual de aterradora. En El Salvador, la leyenda se mezcla con el folclore local. Aquí se cuenta que la Llorona no solo busca a sus hijos, sino que también se lleva a los niños que desobedecen a sus padres o que se portan mal. Es una especie de coco o boogeyman, una figura que los padres usan para infundir respeto y obediencia. Su presencia está fuertemente ligada a los ríos y quebradas, y se dice que su llanto es más fuerte durante las noches de luna llena. Si nos movemos a Honduras, la historia adquiere detalles aún más específicos. Se dice que la Llorona era una mujer que, por vanidad, se negó a bautizar a su hijo para que el agua bendita no arruinara la belleza del niño. Un día, una inundación arrasó con su casa y se llevó al pequeño. Desde entonces, ella lo busca desesperadamente, preguntándole a todo el que se encuentra: ¿han visto a mi hijo? Es una versión que castiga la vanidad y la falta de fe, añadiendo una capa moral diferente a la leyenda. Y en Nicaragua y Panamá, la narrativa sigue la misma línea argumental. Una mujer, una traición, unos hijos perdidos y un llanto eterno. En Nicaragua se la conoce como la Llorona de la carretera, que se aparece a los conductores solitarios. En Panamá, su historia se entrelaza con las leyendas del río Chagres y Tuira, lugares de gran importancia histórica y cultural. Lo fascinante es cómo una sola leyenda puede tener tantas caras. Aunque los detalles cambien, el núcleo de la historia permanece. El dolor de una madre, la pérdida irreparable y la culpa que trasciende la muerte. Pero ¿de dónde viene realmente esta figura? Algunos historiadores y antropólogos creen que la Llorona tiene raíces prehispánicas. Muchos dicen haber escuchado a la Llorona, no solo en pueblos apartados, también en carreteras modernas. Traemos algunos testimonios, historias que hielan la sangre. Hay quienes lo explican como sugestión colectiva. Otros aseguran que hay entidades que adoptan la figura de la Llorona para manifestarse. Real o no, el miedo siempre es el mismo. La Llorona no solo vive en el mito, ha llegado al cine, a la música y a la literatura. En películas mexicanas desde los años 30 hasta Hollywood en tiempos recientes. En la música folclórica, su figura se canta en sones y corridos. Incluso en videojuegos y cómics aparece como personaje sobrenatural. ¿Se ha convertido en mercancía cultural o simplemente en una forma de mantener viva la tradición? Existen grupos que han salido de noche a buscar a la Llorona. En varios pueblos se han documentado apariciones cerca de ríos y cementerios. ¿Escuchaste eso? Parece un lamento. La grabadora lo captó. ¡Está ahí! Fraude o no, lo cierto es que la leyenda sigue viva en cada rincón. Antes de la llegada de los españoles, existían en las culturas azteca y maya diosas asociadas con el agua, la maternidad y la muerte. Una de las figuras más importantes es Cihuacóatl, la mujer serpiente de la mitología azteca. Era una diosa de la tierra y la fertilidad, pero también una figura temible.
Se decía que a veces aparecía vestida de blanco, llorando y gritando por la noche. Sus lamentos eran interpretados como un presagio de guerra y desgracia. Fray Bernardino de Sahagún, un misionero franciscano del siglo XVI, documentó en sus crónicas que uno de los 8 presagios funestos que anunciaron la conquista de México fue la aparición de una mujer que lloraba por las noches diciendo: «Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos». Con la llegada de los españoles y la imposición del catolicismo, estas deidades prehispánicas no desaparecieron por completo. Se fusionaron con las nuevas creencias, se sincretizaron. Cihuacóatl, la diosa que lloraba por sus hijos, el pueblo azteca, pudo haberse transformado en La Llorona, la madre que llora por sus hijos literales. La figura de La Malinche, la mujer indígena que fue intérprete y amante de Hernán Cortés, también se ha señalado como una posible inspiración. Para muchos, la Malinche es vista como una traidora que entregó a su pueblo a los conquistadores. Esta visión de traición y la pérdida de sus hijos, su pueblo, resuena fuertemente con la historia de La Llorona. Así que La Llorona no es solo un fantasma, es un símbolo complejo. Es el espíritu de la madre indígena traicionada, el lamento de una cultura conquistada, el remordimiento por la violencia de nuestro pasado. Es la personificación del dolor femenino en una sociedad históricamente patriarcal. Hoy en día, La Llorona sigue más viva que nunca. La hemos visto en películas, series, libros y hasta en canciones. Su leyenda se sigue contando alrededor de fogatas y en reuniones familiares, manteniendo viva una tradición oral que nos conecta con nuestros antepasados. Cada vez que alguien cuenta su historia, el espíritu de La Llorona vuelve a caminar entre nosotros, recordándonos que hay dolores tan profundos que ni siquiera la muerte puede silenciar. La Llorona es más que un mito. Es un espejo del dolor humano, de la pérdida, del remordimiento eterno. Quizá nunca sepamos si es un espíritu real o una proyección colectiva. Pero cada vez que alguien asegura escuchar su grito, la historia vuelve a cobrar vida. Y así termina nuestro recorrido por los caminos oscuros, donde llora la mujer eterna. Gracias por acompañarnos en este viaje en archivos enigmáticos. Hasta la próxima, si es que el eco de La Llorona nos lo permite. Así que la próxima vez que escuchen un sonido extraño en la noche, cerca de un río o un lago, presten atención. Podría ser solo el viento, o podría ser el eco de un lamento que ha viajado a través de los siglos, buscando un perdón que quizás nunca encontrará. Esto fue un episodio de Archivos Enigmáticos. Hasta el próximo misterio.